Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida a este maravilloso espacio de estudio de la Biblia, el devocional. Ese espacio que Dios nos ha permitido tener para compartir con ustedes la palabra de Dios. Uno de los propósitos es animarte a estudiar la Biblia completa, animarte a que no dejes de estudiar todos los días la palabra de Dios, animarte a que juntos podamos ir avanzando cada día más en ese estudio completo de la palabra de Dios. Así que te animo en esta mañana. Seguimos en el libro de Isaías y hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 11. Así que busca allí tu Biblia. Recuerda algo que hablábamos el devocional pasado, y es que Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Si alguien nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, es Isaías. Así que nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar. Busca tu Biblia y que la palabra de Dios sea un deleite para cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a disponer ahora nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría, entendimiento. Aquí nos va a estar acompañando César en esta mañana. César. Que creo que es un privilegio el estar con ustedes una vez más en este devocional. Que podamos disponer nuestro corazón y decirle: Señor, yo creo que tu Espíritu Santo está aquí, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones y en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Así es, Espíritu Santo. Llena este lugar. Está aquí para llena cada lugar donde hoy está aquí para están conectados en esta transmisión. Está aquí para guiar. Así es, Espíritu Santo. De Dios está. Guíanos. Muévete en mí. Ese es el anhelo de nuestro corazón en esta mañana. Que tú abras allí tu corazón. Toca mi y que esta canción sea un clamor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Eso es lo que anhelamos, Espíritu Santo. Llénanos en esta mañana, llena nuestras vidas y corazones, nuestros hogares, Señor. Llénanos con tu presencia en esta mañana, Espíritu Santo. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llénanos, Espíritu Santo. Que tú se lo puedas decir a Él en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, muévete en mí, llena mi vida, llena mi corazón. El Espíritu de Dios está en esa es la hermosa promesa que Jesús nos hizo, que no nos dejaría solos, que nos daría su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve y que podamos estar seguros que el Espíritu Santo está se mueve en nuestras vidas, llena nuestras vidas. Está aquí para liberar. Y que en esta mañana seas consolado, fortalecido y libre por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ayude en esta mañana. Así es, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi corazón, díselo a Él. Llena mi vida de tu amor. Llénanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Dios Espíritu, muévete en mí. Anhelamos tu llenura, tu presencia. Muévete en mí. Y que seas hoy trayendo sanidad, Dios restauración, Espíritu, consuelo, fortaleza a todos aquellos que hoy nos están viendo. Te lo rogamos en esta mañana, oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso en que nos reunimos en la presencia de Dios, le adoramos y estudiamos su palabra. Isaías capítulo 11. Vamos a deleitarnos una vez más y que, como les comentaba el jueves anterior, Isaías corresponde a los llamados profetas mayores. Y uno de los propósitos de Dios con los profetas es hablarnos. Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. Dios siempre quiere hablarnos, siempre. Nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón
y abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Uno de los propósitos que siempre vemos de Dios es que cuando el pueblo estaba haciendo algo malo, se había apartado de Dios, siempre había un llamado de Dios para ellos. Y siempre va a haber un llamado de Dios para ti y para mí en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a compartir Isaías en el capítulo 11. Dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Recordemos que el Señor viene hablándole a su pueblo, un pueblo que está en pecado, un pueblo que se ha apartado de Él, un pueblo que se ha vuelto un orgulloso ante Dios. Y si miramos los versículos anteriores, vamos a mirar allí el 10, los versículos que están antes del versículo 1. Vamos a Isaías 10, 33 y 34, dice: he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Entonces fíjate que el Señor viene hablando que va a llegar un momento en que Él va a cortar todo lo que está mal. Pero como veníamos hablando también, siempre hay una esperanza, ¿verdad? Así es. O sea, a pesar Siempre de que Dios nos advierte. O sea, Dios podría hacer estas cosas y no decir nada. Sí, porque pero Él mira es que Dios. Él las advierte. Así es. Y fíjate que el orgullo y eso, dice el Señor, y te voy a cortar. Bendito Dios, ¿verdad? Dice, cortaré a los árboles de gran altura y los altos serán humillados. Algo que dice Dios en su palabra es eso, ¿verdad? Que los orgullosos serán humillados, los altivos serán humillados. Y entonces, como Israel se había vuelto hasta altivo y orgulloso delante de Dios, Dios dice, bueno, te voy a cortar. Amén. Y ahora, cuando tú cortas un árbol, los que de pronto han visto cómo funciona, el árbol siempre tiene como una esperanza. Y entonces comienza el capítulo 11 diciendo: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, a pesar de que Dios cortó ese pueblo en ese momento porque estaban en pecado, no querían volverse de sus pecados, siempre hay una esperanza. Amén. Y fíjate que llama mucho la atención. No sé si recuerdas que Isaí era el padre de David. Y Dios prometió que del trono de David vendría el Mesías. Y entonces aquí ya Israel ha sido cortado, ya vimos que se fue al cautiverio, ya han recibido castigos, pero ahora dice, pero de ahí, de ese nuevamente, y es lo que nos muestra aquí el profeta Isaías, ¿verdad? Dice, de ese tronco que fue cortado, ahora va a salir un vástago que va a retoñar. Amén. Siempre hay una esperanza. Tú puedes estar seguro. Mira, hasta el pecador más grande, si se arrepiente, siempre hay una esperanza. Siempre. Y eso es lo que Dios nos muestra en su palabra. De pronto estás viviendo una situación difícil, de pronto tú dices, uy, ya esto se terminó, ya aquí no hay nada que hacer. Pero fíjate que dice que de ese tronco va a salir ahora un vástago, un retoño. Y eso nos muestra cómo son las cosas con el Señor. Siempre hay una esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Por difícil que estés viendo la cosa, por difícil que creas que está la situación, Dios es poderoso para volver a hacer que retoñe. Yo creo que no hay nada que nos muestre el poder de Dios como la resurrección de Lázaro, ¿verdad? O sea, cuando ya tú crees que todo está muerto, cuando ya no hay nada que hacer, y así se acercan las hermanas a Jesús, es que ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Y Él una vez más muestra que en el Señor siempre hay esperanza. Y vemos cómo después de 3 días de muerte resucita. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Lo importante es, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. O sea, no postergar. Y ahí sí hay un problema. Cuando a la persona le están hablando de busca de Cristo, que Dios te va a ayudar, y la persona comienza a posponer, y muere. Ahí sí se perdió la esperanza, porque a Dios se le busca en vida,
Por eso uno no puede... Mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Entonces, vemos aquí que a pesar de que las cosas estaban como bastante mal para Israel, ¿verdad? Yo creo que tú y yo tenemos la bendición de tener la Biblia completa. O sea, hasta este momento Jesucristo no ha venido. Pero a pesar de que Él no ha venido, hay una voz de esperanza. Él va a venir y va a traer una gran oportunidad y una nueva oportunidad. Nosotros ya vivimos luego de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora tú y yo vivimos otra esperanza, y es que Jesucristo viene por segunda vez. Amén. Para ya llevarnos eternamente a todos aquellos que hemos creído en Él, a estar con Él eternamente. Así que fíjate que siempre hay como una voz de esperanza, una voz de ánimo para cada uno de nosotros. Siempre que tomemos la Biblia, siempre va a haber una palabra de ánimo y de esperanza. Y entonces, hablando de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que estamos hablando que Isaías es un profeta mesiánico. Así es. Nos dice ahora, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Increíble todo lo que Isaías nos habla. Fíjate, cuando Jesús es bautizado. Fíjate que ya nos había hablado en el 7 de que vendría de una virgen. Ahora nos anuncia que en él reposará el Espíritu Santo, es del Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos vamos a los evangelios, vemos que después que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice que después se va al desierto 40 días y cuando regresa dice, y volvió en el poder del Espíritu. Y después Jesús, cuando llega a la sinagoga, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. O sea, vemos cómo el profeta Isaías anuncia la venida del Espíritu Santo. O sea, realmente no solo anunció que Cristo iba a venir de una virgen, sino que el Espíritu de Dios iba a estar en él. Amén. Y son las cosas maravillosas y sobrenaturales que nos muestra la soberanía de Dios. Dios... Todo, es que tú quieres saber qué va a pasar. Ahí está en la Biblia. Dios nos los ha dejado escrito. Y qué maravilloso cuando nosotros nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta. Porque bueno, cuando Cristo vino, ya todo estaba escrito de su venida. O sea, a veces decimos, pero ¿y por qué no se dieron cuenta? Amén. Si ya todo estaba escrito. Ya Dios había a través de los profetas. Eso es lo preocupante. A veces no darnos cuenta de las cosas. A veces de que ya Dios nos las ha mostrado y nos las ha dicho. Así es. Cristo viene por segunda vez. ¿Qué tal? Y esa es la parte que o sea, en este momento tú y yo nos tenemos que preocupar porque Cristo va a venir por segunda vez. De pronto los que no lo crean, los que estén distraídos, llegará Cristo y ni cuenta se darán. Así es. Como pasó cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino por primera vez, a pesar de que lo había anunciado. De que lo veían, porque es que lo veían hacer milagros. Parece que no se hubieran dado cuenta. Hablábamos la vez pasada de los poquitos que lograron entenderlo. Los pastores que se les anunció, Ana cuando estaba en el templo, Simeón. Entonces fueron poquitos los que lograron como que discernir ese tiempo tan especial. Pero fíjate que aquí estaba anunciado y algo que Juan el Bautista dijo, yo doy testimonio de que cuando lo bauticé el Espíritu de Dios vino en él en forma de paloma, en forma, o sea, y es de pronto de las cosas que uno dice, bueno, pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma. ¿Por qué tenía que Juan el Bautista ver eso? Y es que como Dios ya había anunciado, y es de lo que estamos hablando hoy, que el Espíritu Santo vendría sobre él, una de las porque cuando a Juan el Bautista se le explicó que su ministerio era anunciar que venía el Mesías, y él comienza a preparar el camino, a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que Juan recibió es que el seguro le pregunta, ¿y yo cómo voy a saber quién es? ¿Verdad? Porque Juan tampoco sabía, a pesar de que ellos tenían cierta familiaridad, ¿verdad?
porque sus madres eran primas, Juan pregunta, ¿y cómo voy yo a saber que él es el Mesías? Y una de las maneras a través de la cual Juan el Bautista iba a saber que Jesucristo era el Mesías era que sobre el que viniera el Espíritu Santo, ese era. Y entonces Juan dice, y yo doy testimonio que yo vi, luego de que lo bauticé, cómo vino el Espíritu Santo sobre él. La única vez, fíjate, Dios deja ver al Espíritu Santo de ciertas maneras cuando es por primera vez que llega. Ya después no era necesario que nuevamente, que no, que sí, que el Espíritu Santo cuando llegara a las personas se viera en forma de paloma, no. Ya pasó con Jesucristo porque era necesario identificar. Cuando nos vamos a Hechos de los Apóstoles, ya cuando llega la promesa del derramamiento, el Espíritu Santo también se hace en forma visible, dice como lenguas repartidas en forma de fuego. Entonces fíjate cómo Dios nos hace ver y nos hace, ya nosotros no necesitamos ver ni la paloma ni el fuego sobre las personas, porque Dios dice que cuando tú crees en Jesucristo, viene el Espíritu Santo Amén. A tu vida. Entonces ya tú no lo necesitas ver, solo lo necesitas creer. Amén. La primera vez porque es necesario que se sepa que ya pasó, pero ya de ahí en adelante. Entonces, aquí Isaías está anunciando que el ministerio de Cristo iba a estar bajo esa cobertura del Espíritu Santo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y entonces Isaías comienza a hacer una serie de descripciones de esas cualidades o de esas características del Espíritu Santo. Y entonces dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando nosotros contamos las veces que dice el espíritu son 7 veces que dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor, ¿verdad? El espíritu de Jehová. Entonces vemos que el número 7 en la Biblia representa la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús estaría la plenitud del Espíritu Santo, y es algo que nosotros también tenemos que entender. No es que estas son las únicas cualidades o características del Espíritu Santo, sino que aquí menciona de pronto las que se hicieron visibles y más reconocidas en el ministerio de Jesucristo: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento, el temor y, como nos dice, el Espíritu de Jehová. Entonces vemos cuán importante es para nosotros entender que si Jesús, para desarrollar su ministerio, necesitó el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros vamos a necesitar el Espíritu Santo? Y que tú puedas estar seguro de que así como el Espíritu Santo estuvo en su plenitud en Cristo, también está en su plenitud en ti. Y por eso tú tienes sabiduría, inteligencia, fíjate todo lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco nos va a dejar solos. Y es bonito saber que el Espíritu Santo está ahí con nosotros siempre, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así es. Es bonito saber que Él va a estar en todas las... A veces, en los momentos difíciles, tendemos a sacar al Espíritu Santo, y es cuando aún más lo debemos involucrar. Así es. Y algo que nuestro Señor Jesucristo quería, y Él lo manifestó, es que yo no los voy a dejar solos. O sea, Jesús, pues sabemos que Él vino a cumplir un propósito, una misión que el Padre le encomendó de morir por nosotros, pero Él tenía que regresar nuevamente. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él sabía que solos no íbamos a poder, entonces Él nos deja su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tuvo Él, dice la Biblia que es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Por eso nosotros podemos tener, así como Jesucristo, sabiduría, entendimiento, poder, conocimiento, porque es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y Jesús dijo algo maravilloso, que el Espíritu Santo estaría con nosotros, pero también estaría en nosotros. O sea, es ver ese ministerio maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo increíble del amor de Dios hacia nosotros es que Él es el mismo Espíritu, dice
el apóstol Pablo que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y es algo realmente maravilloso, que como tú lo mencionabas, a veces como que se nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros. Se nos olvida y vivimos sin tener en cuenta al Espíritu Santo, cuando el poder está en el Espíritu Santo. Jesús lo dijo cuando dijo en Hechos 1:8 que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que es el mismo ministerio. Jesús le dijo al Padre, Padre, como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. O sea, el ministerio de Cristo continúa en la tierra ahora a través tuyo y a través mío. Es el mismo ministerio de ir a predicar, de sanar, de ayudar a las personas. El mismo ministerio. A mí me parece como increíble, ¿verdad? Que cuánto Dios confía en nosotros que nos entregue el mismo ministerio. O sea, un ministerio poderoso. La Biblia lo dice también cuando le dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, la misma intención de Dios de seguir sus pasos. Así es. Y entonces nos dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces nos muestra como ese propósito. Jesucristo vino a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Por eso Él predicaba el evangelio del reino. Y entonces nos habla estos versículos de ese propósito del reino de Dios aquí en la tierra. Juzgará con justicia y nos muestra ese propósito de que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. Una de las cosas más maravillosas, y Jesús lo dijo, que el reino de los cielos está aquí entre nosotros. O sea, tú y yo, gracias a Jesucristo, tenemos la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Ya el reino de Dios está aquí, Cristo lo trajo, para que todos aquellos que crean en Él, para aquellos que le reciban como su Señor y Salvador, ahora hagan parte del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Anteriormente, venimos hablando y estamos hablando en el Antiguo Testamento de que antes solo el pueblo de Dios, hablando de Israel, eran los únicos. Ahora, el reino de Dios, por eso decía, ahora el reino de Dios está aquí y está asequible a todos los que quieran hacer parte del reino de Dios. Ya el reino de Dios no solo está hablando de una sola nación, está hablando ahora de aquellos que creen en el Rey, aquellos que hacen parte de los que le han entregado y abierto su corazón a Jesucristo. Y aquí nos habla de esa bendición de pertenecer al reino de Dios y de ese propósito del reino de Dios. Así es, y como dice la Biblia, Jesús se convirtió en la piedra angular. Así es. Ahora nos dice, versículo 5, y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acá nos describe lo que implica el establecimiento del reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Y esta descripción está también en el libro de Apocalipsis. Qué maravilloso. Yo no sé si regresamos, vamos a regresar al libro de Génesis. Cuando Adán fue creado y Dios lo llama a que le ponga nombre a todos los animales, ¿verdad? Qué maravilloso cuando llegamos a una escena como esta que nos muestra aquí, y morará el león con el cordero. Pues así era antes del pecado, así fue lo que Dios creó. Después del pecado es que todo cambió, pero Dios va a restaurar nuevamente
su reino aquí en la tierra, y nosotros, los que creemos en Cristo, tendremos la gran oportunidad de vivir escenas como esta, ¿verdad? De disfrutar esta bendición. Te puedes ir a Apocalipsis capítulo 21 y 22 y te hace una descripción también maravillosa de lo que es la restauración del reino de Dios. Y entonces nos dice, imagínate el lobo con el cordero. Pon hoy un lobo con un cordero a ver qué va a pasar. El bebé con la serpiente, ¿verdad? Y nos dice el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la bestia y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará, la vaca y la osa. Qué maravilloso, ¿verdad? Un reino de paz, un reino de amor, un reino de armonía. Y uno de los propósitos cuando ya Cristo venga por segunda vez es restaurar el reino de Dios en la tierra. Y nosotros tenemos que entender que esto va, mejor dicho, por eso estamos hablando de la restauración, porque realmente ya eso pasó cuando Dios creó a Adán. Adán tenía al frente allí a la serpiente, tenía al frente al leopardo, al león, y todo era diferente pues a lo que pasó después del pecado. Entonces estamos viendo la restauración del reino de Dios aquí en la tierra y nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad y las costas del mar. Y se levantarán pendón a las naciones y juntarán los desterrados de Israel y se reunirá con los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Una vez más aquí vemos, y es algo maravilloso, cuando Cristo venga por segunda vez, la gente de todo el mundo que haya creído en Cristo, podemos hablar del éxodo de los que han creído en el Señor, pero ahora que se van con Cristo, no importa el lugar donde se encuentren, no importa, de todas las naciones, ¿verdad? La Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla de esas multitudes que habrán de todos los países, de todas las lenguas, de todas las naciones. Y qué maravilloso que no importa el lugar donde estés, de allá, en ese momento, será así, como nos lo explica el libro de Tesalonicenses, que los que estén vivos serán arrebatados y los que hayan muerto resucitarán. Amén. Y todos estarán juntos, sin importar lo que hablamos ahorita, de los 2 pueblos Cristo hizo uno, ya no solo es Israel, ya los gentiles que hemos creído en Cristo, también hacemos parte del pueblo de Israel. Y el reino de Dios será restaurado completamente y Él reinará entre aquellos que han creído en Él. Ahora termina diciendo acá, levantará pendón a las naciones y se juntarán los desterrados de Israel y reunirán los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá con sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Otra cosa que va a distinguir eso es la paz que va a haber en todo el mundo, ¿verdad? Acá nos habla de aquellos que eran enemigos, nos habla que ya no habrá envidia de Efraín, de los enemigos, ¿verdad? Sino que por el contrario habrá paz. Y es que el único que realmente puede dar paz es Jesucristo. Y por eso Él nos da el regalo de la paz,
Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y una de las características, yo no sé cuántos quieren vivir esa restauración del reino de Dios aquí en la tierra, pero estamos viendo que ya no habrá esa división de las fieras, sino que todos los animales serán domésticos, pero tampoco ya no habrá enemigos, vendrán de todas partes del mundo y todos estaremos unidos en una sola paz, en la presencia de Dios. Eso es lo que nos espera a los que hemos creído en Jesucristo, y Dios lo anuncia, imagínate, 700 años antes de la primera venida. Ya acá está hablando de su segunda venida, y vemos cómo Dios nos deja saber todas esas cosas, que tú y yo podemos gozar de ese reino de Dios restaurado en la tierra. Ya no será lo que tú y yo estamos viendo, de guerras, de enfermedades. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla que ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Lo que nos espera a través de Cristo es una vida restaurada, llena de paz, llena de amor, donde nos dice que estaremos con Dios eternamente. Esa es tu bendición, esa es tu esperanza, esa es mi bendición, esa es mi esperanza, poder estar con Dios eternamente. Y gracias le damos al Señor porque Él todo nos lo deja escrito, todo nos lo deja anunciado. Tú y yo podemos estar seguros de quiénes somos ahora, de lo que va a pasar en el futuro, de que el Espíritu Santo está ahora con nosotros, de que el Espíritu Santo, así como estuvo con Cristo, está con nosotros, de que nos da sabiduría, pero también podemos estar seguros de que Cristo triunfará, reinará, de que Cristo restaurará el reino de Dios eternamente y que podremos estar todos juntos un día en la presencia de Dios. Qué maravilloso poder saber el futuro. Yo creo que uno de los temores que más siente la gente es lo que viene después de la muerte, qué va a pasar en un futuro. Y cuando tú y yo nos vamos a la Biblia, tenemos toda la información que necesitamos para estar tranquilos, llenos de paz, llenos de amor, disfrutando la vida que Cristo nos da. Así que gracias le damos a Dios por tu vida, gracias por estar aquí en esta sintonía, y que recuerdes que Cristo viene por ti, Cristo viene por todos aquellos que hemos creído en Él, y estaremos con Él eternamente, un reino restaurado, diferente a lo que tú y yo hemos visto hasta ahora. Por eso el final del libro de Apocalipsis es bastante interesante. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón por esa venida esa segunda venida de Cristo. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad. Dice que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Qué maravilloso saber lo que va a pasar, y que podamos, mientras estamos aquí, cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer y tener cada día en cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos anima, nos fortalece. Tú no quieres que se nos olvide, Señor, que hay galardón en el cielo, que todo lo que hagamos no va a ser en vano, Señor, sino que hay una recompensa esperándonos, y la mayor recompensa es tu presencia eterna en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, bendito Rey amado, que nos guía, que nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento. Gracias por tu Espíritu Santo que nos restaura, nos renueva. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tu Espíritu está en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Así es. Muévete, Espíritu Santo, en nosotros. Llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, para que vivamos atentos y esperando tu segunda venida, Señor. Ese momento glorioso donde tu reino va a ser restaurado. En tus manos ponemos este resto de día, Señor, pidiendo tu bendición para todos aquellos que hoy nos están viendo, que
tu Espíritu Santo les fortalezca, les consuele, les anime, les levante, que tu Espíritu Santo les dé cada día más sabiduría, más entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo derramado con poder en nuestros corazones. Tú nos has prometido en este tiempo ese avivamiento, ese derramar poderoso de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo derramándose con poder en esta mañana en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios. Qué maravilloso poder tener a nuestro alcance la palabra del Señor. Una palabra que nos bendice, que nos anima, pero que también nos habla de las cosas que van a pasar. Espero que en la medida que vayamos estudiando vayas aclarando tus dudas de lo que estamos viviendo, de lo que va a ir pasando, porque todo eso está escrito. No hay nada que vaya a pasar que Dios no nos lo haya dicho ya. Solamente tenemos que ir a la Biblia. Ahí está la respuesta y la explicación a todas nuestras preguntas. Que Dios te continúe bendiciendo cada día más, que tengas un resto de día lleno de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo te derrame con poder en tu vida cada día más, que seas lleno de su Espíritu cada día y que puedas ver la gloria de Dios cada día en tu vida. Recuerda que seguimos estudiando el libro de Isaías. Nos vemos el próximo jueves en otra transmisión del devocional, pero no te olvides que el martes también nos vemos, pero en el servicio de adoración. El sábado y el domingo presencial en la iglesia. Jóvenes los sábados a las 5 de la tarde y toda la iglesia, incluyendo jóvenes, el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Bendiciones Bueno, para todos. Feliz día.